Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie que tenemos en curso y que hubo un pequeño paréntesis, que es el infierno. Alguien por ahí me decía, hermana, no le he visto. Oh, hermano, ¿y cómo quiere que vaya con esos temas que está dando? Y miren, en realidad es necesario que reflexionemos acerca de los temas que estamos abordando. Porque pareciera que pensar, bueno, este es un tema para el no creyente, para aquellos que de alguna forma consideramos que están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué sorpresa nos llevamos cuando al leer las Escrituras vemos que el Señor empieza a decirle, apártate de mí, no solo al que no estuvo dentro de una iglesia, sino a los que estaban participando dentro de una iglesia. Porque como hemos estudiado Mateo 7, hay un clamor de un grupo de personas que dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tales cosas, en tu nombre predicamos. O sea, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a ir en el nombre del Señor? Sino una persona que se entiende que era asistente de una iglesia local. Y es a ellos a los que el Señor les dice, no te conozco, apártate de mí. Fíjate nada más qué increíble. Esta es la enseñanza número 5 y la primera enseñanza que estudiamos fue el juicio eterno. El juicio final. Y nosotros dijimos que previo a la condenación eterna va a haber un juicio. Si la vida termina en la tumba, no tiene entonces por qué vivir una vida moral. Cada quien que viva como quiera vivir. Si al final el destino eterno va a ir terminado en una tumba. O sea, esto nos hace pensar que puedes vivir como un santo, como un Hitler, porque no va a haber una rendición de cuentas. Pero el juicio de Dios que nos presenta la Biblia acerca del juicio eterno nos pone en una perspectiva en el que el comportamiento que nosotros tenemos aquí en la tierra va a determinar nuestro destino eterno. Entonces cobra sentido nuestra manera de vivir. Porque si al final de cuentas todo termina en la tumba, ¿por qué le eres fiel a tu esposa? ¿Por qué le eres fiel a tu esposo? ¿Por qué eres obediente? ¿Por qué no simplemente haces lo que, pues, como dice Ricky Martin, vives tu vida loca? ¿No es cierto? O sea, ¿qué nos restringe de alguna manera a no ser tan depravados como pudiéramos llegar a serlo? El hecho de que el ser humano tiene dentro de su ser la conciencia de que un día va a entregar cuentas. Y esa fue la primera enseñanza que estudiamos. La segunda enseñanza fue la muerte, donde nosotros dijimos que la muerte entró a la humanidad por causa del pecado. ¿No? Al entrar el pecado en la humanidad, la muerte por el pecado en la humanidad, vimos que fuimos destituidos de la gloria de Dios. La palabra muerte significa separación. Y vimos 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces, una de las cosas que también hemos estudiado en la enseñanza 3, que fue el purgatorio, donde básicamente decíamos que no hay una segunda oportunidad. Hay quienes piensan que, bueno, pues viviste como se te dio la gana aquí en la tierra, no te preocupes, en el purgatorio vamos a orar, vamos a aventar algunas moneditas, vamos a hacer unas indulgencias para que salgas de ahí. ¿Qué sorpresas se van a llevar? ¿Por qué? Porque no hay segundas oportunidades según la palabra de Dios. Entonces vimos acerca del purgatorio, donde la única oportunidad que tiene el ser humano para determinar su destino eterno es en esta vida. Y muchos se la viven de un solo, como si fuera un shot de tequila, de un solo trago. Y cuando tú los ves, se van a llevar la sorpresa más grande de su vida, que van a despertar en un lugar calientito. Hay muchos que dicen, bueno, pero al final de cuentas, pues va a venir lo que es el aniquilacionismo y ya no vas a sufrir. ¿Será acaso eso así? Miren, en la cuarta enseñanza que vimos, el mundo de los muertos, estudiábamos acerca de la vida después de esta vida. Es cierto que cuando una persona muere, queda dormida y está en tiempo de espera hasta que venga el juicio y después ser aniquilado. Bueno, vamos a abordar algo al respecto el día de hoy, un punto en este sentido, para ir ampliando un poco lo que vimos la última enseñanza. Entonces, los que no han seguido la serie, les animo a que la sigan en YouTube o en Facebook, estas 4 enseñanzas que acabo de resumir, para que entonces tenga sentido esta enseñanza que voy a tratar el día de hoy, que la he titulado El infierno, lugar de tormento y agonía. Miren, la idea de que ahorita
en este preciso momento en el que estamos nosotros aquí en la iglesia, haya gente gritando y clamando de dolor, de agonía, por estar pasando por un intenso sufrimiento por causa de su pecado en el infierno, resulta para muchos inaceptable. No lo pueden creer. Sin embargo, nada importa lo que nosotros deseemos que pase después de la muerte, sino lo que la Biblia nos enseña claramente del castigo eterno. Pocas personas se sientan a meditar conscientemente acerca de la tragedia de lo que es entrar a la eternidad sin Dios. ¿Te imaginas entrar a la eternidad sin Dios? Miren, el infierno no solamente es una prolongación de la separación de Dios solamente. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las definiciones de infierno, nosotros dijimos que es vivir de una manera separada de las bendiciones eternas de Dios y de estar incluso separado de Él. Por lo tanto, muchos pudieran llegar a pensar, bueno, si el infierno simplemente es estar separado de Dios, pues después de todo no es tan malo. ¿Por qué razón? Porque toda su vida han vivido separados de Él. Y simplemente el infierno es una prolongación de esa separación. Y ellos no lo ven tan terrible, porque les ha ido bien aquí en la tierra. Pero la Biblia nos dice que el infierno no solamente es una separación eterna de Él, sino que es un lugar de agonía y de tormento. Ahora, muchos niegan esto, debido a que piensan que Dios, al ser un Dios de amor, a nadie va a condenar, sino que a todos va a perdonar. ¿Será eso acaso cierto? Ahora, si eso fuera cierto, volvemos al mismo argumento del inicio. Si al final Dios nos va a perdonar a todos, pues ¿para qué venir a la iglesia, portarte bien entre semana, hacer de alguna manera escuchar la voluntad de Dios de qué es lo que Él demanda de nosotros y de alguna manera para qué ser rectos dentro de la sociedad? Si al final Dios nos va a perdonar a todos. Miren, pensemos en lo siguiente. Si a Dios no le tembló el pulso cuando tuvo que juzgar a su hijo en la cruz, ¿qué nos hace pensar que va a ser una excepción con cualquiera de nosotros? Si a su hijo no le perdonó, ¿qué nos hace pensar que Él va a hacer lo opuesto con nosotros? O sea, no nos vayamos con la finta, porque se acuñan muchos clichés. Dios es amor, a nadie va a condenar, ¿no? Y presentan a un Dios tan amoroso que al final de cuentas, pues no importa lo que tú hagas, es como si Él no estuviera viendo lo que tú hagas, porque al final, como te ama tanto, pues aquí véngase, mi hijito, yo te voy a apapachar, a cucuchar. Hermanos, Dios no es un Dios consentidor. Dios no tiene favoritos. ¿Saben por qué lo vemos que Dios no tiene favoritos? ¿Quién ha sido el hombre más manso de la tierra? Moisés, según la Biblia. No ha habido otro hombre que haya hablado con Dios cara a cara como ha hablado Moisés con Él. Y a Moisés, por un berrinche de su genio, de su carácter, el Señor le dijo, no entrarás. No entrarás. ¿Te imaginas? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos los consentidos de Dios? Ahora muchos dicen, yo soy el consentido porque me da todo y no me pasa nada. Entonces no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene consentidos. Porque cuando decimos que Dios está consintiéndote, quiere decir que te hace pasar. Te pasa las que tú hagas que no son correctos. Y Dios no nos hace pasar, Él no va a pasar nada de lo que de alguna forma es incorrecto para Él. Miren, las personas al pensar en el infierno ponen su esperanza precisamente en el amor de Dios. Pero tengo noticias. Todo el que entra en el infierno debe de abandonar toda esperanza. ¿Por qué? Porque como hace rato decía, la única esperanza la tenemos aquí. El infierno no solamente es una ejecución de la justicia de Dios, sino del amor de Dios. Y esto es terrible. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona es juzgada por causa de la justicia, le queda por lo menos apelar al amor, a la misericordia. Pero cuando esa persona ha sido juzgada en el nombre de la justicia y en el nombre del amor, no tiene a dónde que apelar, no tiene recurso que apelar. No puede apelar a la misericordia, no puede apelar al amor, porque ha sido juzgado por el amor. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchas veces el pecado, mejor dicho, el pecado es amar lo que Dios aborrece y aborrecer lo que Dios ama. Entonces, una persona ha sido juzgada por causa del amor, porque ha amado todo lo que Dios aborrece. Por eso el pecado no solo es ir en contra de la justicia de Dios, sino es ir en contra del amor de Dios.
Miren, debemos nosotros de quitarnos de nuestra mente esa idea que se ha sembrado dentro de la cultura en la que vivimos, que Dios es como un padre natural, que al final de cuentas el padre que dice, hey, te voy a castigar, ¿no? Así nos ha pasado a muchos. A mí me pasaba el hecho de que, mira, toda la semana sin juego, toda la semana sin un bombón, sin nada, no te voy a comprar nada. Pasa lunes, bien firme, martes, todavía firme, el miércoles ya te hacen los ojitos del gato ahí de Cher y ya dices, ay, pobre. Bueno, un chiclito nada más. Pensamos que Dios es así, que al final pones una sanción y después la levantas. Pero déjenme decirles algo, Dios no es como nosotros. Dios no va a levantar la disciplina. Dios no va a levantar el castigo eterno, ni tampoco va a indultar al culpable, porque Dios no es como nosotros. Y ese ha sido el peor engaño. Poner a Dios al mismo nivel que el hombre, porque nuestro parámetro no somos nosotros. O sea, en el sentido de medir a Dios en base a lo que es el hombre, sino el hombre debe ser medido en base a lo que es Dios y quién es Él. Y Él no es como su creación, no es como nosotros. Entonces nosotros debemos de quitarnos esta idea de nuestra mente. Este tema que estamos tratando, no debemos de tomarlo nosotros a la ligera. Muchos están llevando su vida en el mundo como el volatinero. ¿Saben quién es el volatinero? Es como el trapecista que va caminando en esa cuerda floja, sobre una cuerda, ahí va el volatinero. Y en un momento dado está jugando su vida en esa cuerda, su destino eterno. Y así somos nosotros, la mayoría del ser humano. Va caminando sobre esta vida en esa cuerda, jugando, meciéndose. Ahorita estoy aquí o después estoy allá. No, ahora estoy aquí porque me conviene, ahora me voy del otro lado. Y no se dan cuenta que tarde o temprano van a caer. Pero esa caída no va a ser del lado correcto, porque Dios, vuelvo a repetir, no comparte su gloria con nada. El Señor le dijo, cuando unos le decían, oye, te vamos a seguir. Una de las cosas que menciona la Biblia es que nadie puede servir a dos señores. Y como vamos a ver en la historia del día de hoy, muchos a lo mejor no están sirviendo a un señor ajeno a ellos, pero se están sirviendo al Señor más grande que una persona puede servirse, a ellos mismos. Hablando en el concepto de ser autónomo. Hermanos, recordemos que Dios no manda juicio sin advertencia. En la Biblia lo vemos. Antes que viniera el diluvio, Noé fue pregonero de justicia. Antes que cayera el juicio sobre Sodoma y Gomorra, de alguna manera el Señor advirtió. Antes que viniera la destrucción, envió a Jonás sobre Nínive. Entonces, les quiero poner un ejemplo respecto a lo que estamos tratando del infierno, de que Dios no manda su juicio sin previo aviso. Es como si una persona va sobre la carretera y ve un anuncio que dice, cuidado, barranca. Y pasa, ve otros kilómetros más adelante y el mismo letrero, peligro, barranca. Y sigue avanzando y ve otro más, peligro, barranca. Y al seguir avanzando, ignora todos los letreros. Y cuando llega el momento, se va al despeñadero. La pregunta es, ¿a quién va a ser responsable? ¿A quién va a ser? Dios, ¿por qué pusiste la barranca ahí? No, ¿a quién va a ser responsable? Miren, una de las cosas que hemos estudiado a lo largo del año pasado y de es que nosotros como seres humanos somos responsables de cómo vivimos, de cómo nos comportamos, de nuestras consecuencias. Somos responsables. Entonces, muchos todavía piensan que pueden responsabilizar a Dios, como Adán. Adán en el huerto del Edén, cuando el Señor lo llamó a cuentas, fíjense hermanitas, Dios llamó ¿a quién? Al hombre. ¿Quién la regó? Ya va a empezar, la humanidad, porque estábamos representados en ellos. No estoy hablando de un género específico, pero a lo que voy es que buscamos evadir responsabilidades, pero lo que quiero mencionar es que Dios va a llamar al responsable. Varones, Dios va a llamar al responsable. Pero es que mi mujer, tú no la conoces, una Jezabel. Dios va a llamar al responsable. Si tú no te pusiste ahí en la brecha con el Señor, si tú no te pusiste ahí firme con Dios, Dios te va a llamar a cuentas a ti.
Obviamente Dios va después a llamar a cuentas a la mujer, pero primeramente a ti. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu relación? Entonces, quiero que vean, cuando Dios llama a Adán, oye Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Que ya lo estudiamos. Lo primero que dijo, la mujer que tú me diste. En pocas palabras, Señor, tú me la diste. Si hay un responsable aquí, ese eres tú. Y así es el ser humano. Peligro, barranca, peligro. Y ahí vas, ¡boom! Como el volatinero te caes. Señor, y le echamos la culpa al Señor. ¿Será Él el responsable? Miren, muchos dicen que al final Dios va a tener misericordia. Y una de las cosas que hemos estudiado es qué significa misericordia. Misericordia es que Él no nos da algo que merecemos. Por ejemplo, cuando decimos Dios ten misericordia, o sea, no me castigues aunque lo merezco. Y muchos dicen, al final Dios va a tener misericordia con todos. Déjenme decirles algo, efectivamente Dios es un Dios de misericordia, pero la misericordia de Él no se la debe a nadie. ¿Qué te debe a ti Dios? ¿Qué me debe a mí? Dios no le debe nada a la humanidad. Él no está obligado a darte de alguna manera lo que no merecemos, porque Él no está en deuda con nosotros. Hay un atributo de Él que es la independencia de Dios. Y este atributo de la independencia se refiere a que Dios es autosuficiente. No te necesita para Él seguir viviendo. Él es autosuficiente. Él no te creó para recibir pleitesía de ti. No, la misma creación, Él es autoexistente. No necesita la adoración de nadie. Él persiste por Él mismo. Cuando Moisés le dijo, ¿qué nombre le digo que me está enviando? Diles que yo soy el que soy, el autoexistente, el que siempre ha estado. Fíjate nada más, Él no nos necesita. Nosotros somos las criaturas y Él es el creador. El problema es que nosotros como criaturas hemos colocado en el banquillo de los acusados al creador. Y le hemos dicho con el dedo, eres tú. Tú nos formaste, tú nos hiciste, tú me la diste, tú me lo diste, tú lo permitiste, eres tú y eres tú. Como decía el viernes, hay doctores que pasan y dicen, no puedo creer en Dios porque mira tantos niños con tanta deformación, con tantos problemas. ¿Cómo puedo yo creer en un Dios tan cruel? Y no se dan cuenta que no es Dios. Es el pecado que entró o la maldad que entró en la humanidad por causa del pecado del hombre. El hombre se sigue escogiendo a ellos mismos, como lo que estudiamos en Génesis. Cuando Adán y Eva, en este caso Eva, tomó el fruto prohibido, ¿qué fue lo que hizo? Se escogió a ellos mismos. Dios le dijo, no hagas eso porque vas a morir. No hagas eso, Dios los creó para tener una comunión con la humanidad y la humanidad le dio la espalda. ¿A qué? Al desobedecer y a escogerse a ellos. ¿Por qué se escogieron? Porque la promesa de la serpiente fue, serás como Dios. Siempre busca el enemigo darnos algo mejor. ¿Por qué te conformas con ese cochecito? Si mira, haciendo haciendo esto, vas a tener una 4x4. Mira, ¿por qué te conformas con ese changarrito? O sea, haciendo tal cosa vas a tener un gran imperio. El diablo, hermanos, siempre trabaja a corto plazo, que nunca se nos olvide eso. Hay muchos pastores que han perdido su rumbo porque quieren de la noche a la mañana levantar iglesias sin número. Hermanos, esa tentación llega en todas las esferas en el corazón del hombre. El diablo siempre trabaja a corto plazo, pero Dios siempre trabaja a largo plazo. Siempre a largo plazo. Cuando nosotros vemos la primera oportunidad, que este es el momento para despegar, analicemos si es algo que le agrade a Dios, porque de lo contrario no esperemos la bendición. Muchos dicen, este viernes estábamos hablando de la fe. ¿Qué decíamos de la fe? Que Dios, la fe es aquello que tú no necesitas estar seguro, o mejor dicho, recapitulo. El hombre siempre para hacer algo tiene que estar primero convencido de que le va a salir. En pocas palabras, no das un paso sin guarache. O sea, para poner el pie tienes que estar seguro de que te va a salir. Si así es, entonces no necesitas la fe. La fe es algo que viene de externo, una ayuda que tú estás confiando, que es una certeza que no depende de ti, sino depende de alguien que pueda dártela. Entonces, hablando de la fe, nosotros decíamos que muchas veces buscamos que Dios
me bendiga y yo tengo fe en que va a salir tal situación, tengo fe en que Dios me va a bendecir, pero déjenme decirles algo. Dios no va a respaldar lo que Él no te dijo que te va a dar. Porque yo les decía el viernes, miren, si yo les digo a todos ustedes, el próximo domingo les voy a dar un Ferrari a cada uno. Exacto, ¿eh? Este está loco. Pero si Dios les dice algo, entonces ya la cosa se pone seria. Porque Él sí tiene la capacidad de responder a lo que Él ha prometido. Entonces, cuando nosotros vemos que hay alguien que me está prometiendo algo y tiene la capacidad para cumplirlo, entonces la cosa es seria. Pero Dios no va a responder algo o va a respaldar algo que Él no prometió dar. Y esa es la situación de muchos cristianos. Es que Dios yo tengo fe. Sí, pero la fe no funciona en el hecho de cumplir tus caprichos, sino Dios te va a respaldar lo que Él dijo que iba a hacer. Dios nunca va a respaldar lo que Él no dijo. Entonces, una de las cosas que precisamente embarga el enemigo es todo rápido. Aquí estamos en ese mundo, en el aquí y en el ahora. Pero es algo en lo que nosotros como cristianos necesitamos tener cuidado de toda esa tentación. Regresando al tema, Dios de alguna forma no le debe la misericordia a nadie. Vuelvo a repetir, Él es autosuficiente, no nos necesita. Dios solo promete su misericordia, escuchen bien esto, a aquellos que se arrepienten y se apartan de su pecado. Sí hay misericordia, pero la misericordia es aquí. No es después de muertos, porque después de la muerte no hay por qué apelar a la misericordia, porque ya no hay segundas oportunidades. Hablando de este tema, Calvino escribió lo siguiente: el infierno se va a poblar más por la misericordia de Dios que por la justicia. Fíjense, el infierno se va a poblar más por la misericordia de Dios que por la justicia. ¿Por qué? Porque muchos aluden, bueno, al final Dios nos va a tener misericordia de nosotros. Y entonces desatienden su manera de vivir, confiando que al final Dios va a tener misericordia. Por eso Calvino dice, el infierno se va a poblar más por la misericordia de Dios que por la justicia. Porque los hombres, contando confiadamente en la misericordia de Dios, siguen riesgosa y audazmente todos los días ofendiendo a Dios como el volatinero, desperdiciando día tras día la porción de misericordia que Dios les ha asignado hasta que al final son condenados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cada día son nuevas sus misericordias. Pero el ser humano, como no considera a Dios en sus caminos, esa porción de misericordia diaria de alguna manera le es indiferente. Mañana, cuando yo tenga ahora sí en esta casa, mañana me consagro. No, cuando yo tenga este carro, mañana me dedico a Dios. Cuando yo tenga, mira, si no lo hiciste ahora, ¿tú crees que lo vas a hacer cuando tengas más? Solamente tú te crees esa mentira. Si ahorita que tienes el tiempo no lo dedicas para la oración, cuando te ocupen más tus business y tus negocios, no esperes venir a ponerte de rodillas, porque es la peor mentira en la que tú puedes caer. Si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer mañana. Eso es una realidad. Y así está el ser humano viviendo engañado. El día de mañana, yo le decía a mi esposa, yo me acuerdo en los jóvenes ahí en la iglesia que decían, Señor, si me das a esta muchacha, sí me consagro. Y ahí andaban de novios y dejaban la iglesia. Hermanos, somos tan superficiales porque nosotros esperamos primero tener para actuar. Y Dios te dice, primero cree, primero tu vida. Y después vienen, ¿qué? Las consecuencias. La base bíblica es, primeramente, el reino de Dios. Busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros buscamos la añadidura y no buscamos a Dios. Y ese no es el orden que Dios ha establecido. Miren, nosotros ya estudiamos, hablando de la doctrina del aniquilacionismo, que después de la muerte física no es cierto de que el incrédulo esté en un sueño, esperando ser resucitado para ir a un juicio final, para que posteriormente sea aniquilado. El día de hoy vamos a analizar una historia, parábola, que es el rico y Lázaro. Muchos piensan que eso no es real porque al final, en lo natural, ¿qué sucede cuando pones algo al fuego? Deja de existir, ¿no es cierto? O sea, se consume, ya no hay más. Pero déjenme decirles que bíblicamente hay cosas que pasan por el fuego y no son consumidas.
¿Qué nos hace, por qué pudiéramos llegar a pensar que no es lo mismo en el caso del infierno? Un ejemplo bíblico de esto lo tenemos con Moisés. Cuando Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, ¿qué lo llamó la atención? Una zarza que estaba envuelta en llamas de fuego y no era consumida. Así el ser humano, hermanos. En la próxima enseñanza que vamos el próximo domingo, vamos a ver cómo Dios le va a dar un cuerpo que de alguna forma no va a ser consumido por el fuego. La base bíblica y que sí es posible esto, lo tenemos en Moisés. Y en otras que vamos a ver. Pero déjenme decirles algo, hablando del aniquilacionismo, que ya estudiábamos que decía que el aniquilacionismo se refiere a dejar de existir. Una persona muere, está dormida, está esperando nada más ser resucitada para ir al juicio final y ahí ser aniquilado. Pensemos en lo siguiente. Si una persona que es juzgada por sus pecados y paga por todos los pecados y satisface la justicia de Dios, les planteo otra vez la pregunta. Una persona que es aniquilada, ese aniquilacionismo que vive, ¿está cubriendo por sus pecados y está satisfaciendo la justicia de Dios? Porque al final de cuentas, el ser aniquilado implica que está recibiendo el pago justo a su desobediencia, a sus pecados, el pago justo. Entonces la pregunta es, ese aniquilacionismo que una persona pudiera llegar a tener, ¿está pagando realmente por sus pecados? ¿Y está satisfaciendo realmente la justicia? Si partimos de ahí, pensemos lo siguiente. Si esa persona que está siendo aniquilada no paga por sus pecados, o sea, no, el ser aniquilado no está pagando por sus pecados, entonces tampoco está satisfaciendo la justicia de Dios. Y al no satisfacer la justicia de Dios, entonces el incrédulo no debe de ser aniquilado, porque el castigo es pagar de alguna forma o satisfacer la justicia de Dios. Los voy a explicar de esta manera. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por dos razones básicamente. Por amor y para satisfacer la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el balance perfecto es la muerte de Cristo. Porque ahí vemos cómo Dios amó a la humanidad que envió a su Hijo. Pero también vemos cómo Dios manifiesta su atributo justo. Dios es un juez recto que no va a dejar pasar por inocente. Yo les ponía un ejemplo de que si llevan a un asesino al juez y el juez tiene ahí enfrente al asesino y le dice, ¿sabes qué? Como soy un juez lleno de amor y lleno de compasión y misericordia, te voy a dejar en libertad. Eres libre. ¿Qué va a decir la familia afectada? Hay un juez tan perverso como el asesino, porque sería injusto. Entonces, una de las cosas que vemos en la cruz es que Dios manifiesta su amor hacia la humanidad, pero también manifiesta su carácter justo, porque el pecado que cada uno de nosotros cometió efectivamente fue cubierto con la muerte de Cristo, porque la justicia demanda castigo. O sea, toda persona que infringe la ley merece ¿qué? El castigo debido a su fechoría. Entonces, al morir todos nosotros en nuestros pecados, o sea, al estar muertos en pecado, Dios no te puede perdonar y no dejar la justicia sin ser satisfecha, porque la justicia tiene que ser satisfecha. ¿Dónde satisfizo Dios esa justicia? En la cruz. Ahora, si el ser aniquilado implica renunciar a lo que Dios hizo para satisfacer la justicia a través de su Hijo, porque al ser aniquilado se eleva a satisfacer la justicia de Dios, entonces la pregunta es, si esa persona ha satisfecho la justicia de Dios, no merece ser aniquilado. ¿Por qué? Porque merece entrar al cielo. O ser aniquilado y posteriormente tener la entrada al cielo. ¿Por qué entramos nosotros al cielo? ¿Por buena gente? No, porque la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Qué significa ser satisfecha? Que lo que Dios demandaba para que nosotros nos acercáramos a Él quedó cubierto en la cruz de Cristo. Por eso podemos entrar. ¿Sí sabías que entras al reino de los cielos no por tu buen comportamiento? No se confundan, hermanos. Nosotros entramos al cielo no por obras, porque entonces sería un evangelio de obras. Yo tengo que portarme bien para entrar al cielo. No, tú entras al cielo por lo que hizo Cristo en la cruz. Y posteriormente ya se demanda un comportamiento de acuerdo a lo que decimos ser. Entonces, cuando una persona dice, bueno, al final Dios va a aniquilar a la gente para satisfacer su justicia,
Entonces, al ser satisfecha su justicia, así como nosotros, tiene derecho a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue satisfecha. ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera, el aniquilacionismo no tiene sentido. Porque si realmente satisface la justicia, esa persona aniquilada posteriormente necesita entrar también al reino de los cielos, igual que nosotros. Porque igual que nosotros, como no hicimos nada, tampoco él hizo nada. Solamente recibir el castigo y ser aniquilado. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que la Biblia nos pone en perspectiva correcta lo que es después de la muerte. Y nuestro destino eterno tiene relación en cómo vivimos aquí. No podemos nosotros tener la idea de que al final Dios nos va a perdonar y va a tener misericordia. Porque ya dije, Dios no le debe a nadie su misericordia. Entonces, una de las cosas que también nosotros podemos meditar es que lo peor que a una persona le puede llegar a pasar es entrar en la eternidad y todavía tener la noticia de que tiene que resucitar. Fíjense con atención, dejando ya a un lado lo que es el aniquilacionismo y creyendo en lo que hemos estado hablando, de que después de la muerte, el ser humano no queda inconsciente, sino que entre el periodo de la muerte y la resurrección, el ser humano está consciente. El ser humano está consciente y está en un lugar, ya sea en el paraíso o en el Hades o el Seol. Entonces, sígame con atención. Si una persona muere en sus pecados y está en ese lugar de estancia en el infierno, siendo atormentado, lo peor que le puede llegar a pasar es recibir la noticia que todavía tiene que resucitar. ¿Para qué? Para seguir continuando con ese castigo eterno. Y ahorita vamos a verlo en la Biblia, cómo la Biblia menciona que van a resucitar para continuar siendo atormentados. Sí, hermano, pero ¿cómo Dios puede? Miren, para serles honesto, uno lo empieza a meditar y a pensar y no entra la imagen en la mente de uno de cómo Dios de alguna manera, el ser humano va a ser enjuiciado por toda su eternidad. O sea, tú dices, ¿cómo? La única forma de entender eso es a través del sacrificio de Cristo. Porque una condenación tan grande solamente es entendible a través de una redención tan grande. Porque para que Dios mismo se encarnara en la persona de Jesús y recibiera todos los azotes y todo el sufrimiento, eso nos habla de que lo que Dios está hablando del castigo eterno es en serio. Es en serio. Y tenemos nosotros aquí en vida, en la tierra, la posibilidad de clamar a la misericordia de Dios, de que no nos dé lo que merecemos, pero que sí nos dé lo que no merecemos, que es la gracia de Dios. Y es eso a lo que nosotros necesitamos apelar, a la misericordia y a la gracia de Dios. Miren, lo que es para nosotros como creyentes una esperanza, que es la resurrección, para el incrédulo se convierte en la peor noticia. Saber que todavía tiene que resucitar. Miren, cuando una persona aquí en la tierra está enferma y sufre por un padecimiento, ¿cuántos han escuchado que dicen, yo prefiero la muerte? Prefiero la muerte. ¿Por qué? Porque ven en la muerte una salida a su sufrimiento. Pero aquellos que estén en el infierno no van a poder apelar a la muerte, porque están precisamente pagando la muerte eterna. Qué trágico, ¿no? Tener todavía la noticia de que van a resucitar. Prueba bíblica, Mateo 25:31. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjense, apartará, hará una separación y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí,
malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Perdón, eso está en el verso 41. Mateo 25, 41. Dice así: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo, fíjate, castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Nosotros no somos eternos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tuvimos un eterno pasado, sino que tuvimos un momento en el que fuimos creados, y a partir de ahí Dios sí nos hizo eternos, lo que implica que entras a la vida eterna o a la condenación eterna. Para más de referencia acerca del aniquilacionismo y de lo que estoy hablando, escuchen la enseñanza pasada, El mundo de los muertos, donde hablo acerca de esto, de la evidencia que existe bíblica de la prolongación de vida eterna, tanto para el incrédulo como para el creyente. Y también cómo la ciencia nos muestra que después de la vida continúa, o después de la muerte continúa la vida. O sea, hay una conciencia que tiene el individuo después de morir. Entonces quiero que veamos aquí el verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y a la condenación eterna. Miren, aquellos que apelan a la misericordia de Dios después de la muerte, ¿saben por qué no pueden apelar a ella? Porque Dios ya la dio una vez. ¿A qué me refiero? Cuando Dios hizo a su creación los ángeles y se rebelaron en contra de él, Dios los condenó y no hubo segunda oportunidad para ellos. Pero cuando Dios hizo a su creación en Adán y Eva y ellos pecaron, sí hubo una segunda oportunidad. La segunda oportunidad que busca el hombre no se encuentra o busca una segunda oportunidad y no se da cuenta que ya pasó. La encontramos cuando Dios perdonó a Adán y Eva, cubriéndole sus faltas con esas pieles de animalitos que ejemplificaba la justicia de Dios. Déjenme les ahondo un poco en esto. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Vámonos, se escondieron de Dios. Y así es el ser humano por naturaleza. Oye, ¿cuándo vas a la iglesia? Cuando esté bien. Ahorita ando así medio mal y tú andas ahí agachado, ¿no? Pero déjame decirte algo. Si tú puedes estar bien sin Dios, entonces ¿para qué vienes a la iglesia? No, fíjense nada más cómo a veces decimos cosas que no tienen sentido. Oye, no te he visto en la iglesia. No, pues cuando esté bien, voy a ir. O sea, si tú puedes estar bien sin Dios, entonces ¿para qué lo necesitas? No necesitamos la iglesia entonces. No, tú necesitas venir a la iglesia porque en la iglesia es lo que Dios diseñó para ser restaurados. Pero yo no voy porque hay muchos hipócritas. Pues en la iglesia hay un lugar para ti también. Pues ven, no hay problema, ven. ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia está formada por gente imperfecta. Gente imperfecta, hermanos. ¿Quieres ver ahora sí la vida perfecta? Espérate a que el Señor venga y nos dé un cuerpo glorificado. Ahí sí, pero ahorita no esperes ver ahí con sus alitas y su así aureola arriba. No los esperes ver así. Que estamos en un proceso de santificación, sí, pero Dios permite esto entre nosotros para ir trabajando en nuestro corazón. Pero si por alguna situación lo primero que haces es salir corriendo, no has entendido el propósito de la iglesia. Porque vas a ir a otra iglesia y va a ser lo mismo. Vas a ir a otra iglesia y vas a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios diseñó eso en la iglesia para trabajar en nuestros corazones. Pablo escribió, esto es necesario para saber quiénes son los que han sido aprobados por Dios. O sea, quiénes son los que han sido de alguna manera moldeados, tratados por Dios. Pero una de las maneras en la que te das cuenta que se van por esta situación es porque no han entendido lo que es la iglesia. Entonces ahí nosotros necesitamos ver. Miren, la Biblia nos enseña que el hombre después de morir se encuentra consciente. O sea, está consciente. A esto se le conoce como el estado intermedio. ¿Qué es estado intermedio? El estado intermedio se refiere a la existencia consciente entre la muerte física y la resurrección del cuerpo. Acuérdense que hemos estudiado que la Biblia enseña que una persona cuando muere,
No es de que esté inconsciente de lo que está pasando, no. Pablo dijo, estoy ausente en el cuerpo, pero presente con el Señor. Ausente del Señor, pero presente con ustedes. O sea, en ese momento Pablo dijo, yo muero, pero en ese mismo momento estoy con el Señor. Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, vas a estar de un ratito en lo que viene la resurrección y ya te vas conmigo. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, una de las cosas que vemos es que el estado intermedio se refiere precisamente a eso. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Porque dijimos que la muerte se refiere al desprendimiento del alma del cuerpo. Una base bíblica lo encontramos en Génesis 35:18. Cuando muere esta Raquel. Raquel al morir dice que aconteció que al salírsele el alma. Los aniquilacionistas enseñan que el alma y el cuerpo es la misma cosa. Según la Biblia dice que al morir el alma se desprendió. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque ella murió. Entonces, una de las cosas que vemos es de que ese inter de la existencia de un hombre entre su muerte y su resurrección para ir a hacer cuentas con Dios, se le llama el estado intermedio. Un ejemplo del estado intermedio fue la historia que Jesús contó. Historia, parábola, que muchos de alguna manera luchan o están ahí en desacuerdo si es una parábola o es una historia real. Y cada postura da sus puntos para defender esa posición. Sin embargo, ya sea que sea una historia o que sea una parábola, lo importante es lo que nos revela. ¿Qué nos da a conocer Dios a través de esta historia? ¿Cuál era la lección que el Señor nos quería dar a entender a la humanidad, sobre todo en ese momento a los fariseos? Los fariseos eran una gente que de alguna manera la Biblia, cuando meditamos en los evangelios, ellos estaban muy confiados en ellos mismos. Como dijéramos, andaban muy sobrados. No, yo soy fariseo, mira, yo ayuno, yo oro, yo esto. No, yo tengo el cielo ganado. Y es a ellos a los que les apunta esta historia. No pierdan de vista esto. Pero antes de... Bueno, vayamos ahí a Lucas 16, verso 19. Vamos a leer la historia, pero no pierdan de vista lo que les acabo de explicar los fariseos, que era lo que ellos llegaban a pensar. Ahorita voy a andar un poco más de eso. Vamos a ver primero la historia que el Señor da. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: He aquí, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quiero hacer un paréntesis. Esta semana, meditando en la enseñanza, escuché una historia de una niña que le llevaron a un pastor. Y la historia era porque el pastor había hablado del infierno. Entonces la mamá o la abuelita estaba preocupada por la niña, porque lloraba todos los días por lo que había escuchado, de que al morir, ¿a dónde iba a ir el destino de cada uno? Entonces lo trajeron al pastor y le dijeron: Pastor, ¿puede hablar con ella? Porque desde el domingo que escuchó la enseñanza no ha dejado de llorar.
Y entonces empezaron a tratar con ella y el pastor entendió algo. Él dijo, nosotros, yo y la mamá o la abuela, pasamos tiempo buscando cuál era el problema de la niña, sin darnos cuenta que el problema no era ella. El problema éramos nosotros. ¿Te acuerdas tú cuando te convertiste al Señor? ¿Cómo estabas? ¿Querías que todo el mundo escuchara de que hay un Salvador? Que así como te perdonaron tus pecados, tú querías que el familiar, el papá, el hermano, el hijo, también recibiera esa bendición de que sus pecados fueran perdonados. La pregunta es, ¿en qué momento dejamos de ser insensibles? ¿En qué momento dejamos de ser insensibles ante aquellos familiares que van directo al tormento eterno? Esta niña era sensible a eso. Queremos arreglar un mal cuando el mal somos nosotros. Es como cuando le dices, ahí va en su primer amor. No, ya va a pasar. Así pasamos todos. Si eso te pasó a ti, no tiene por qué pasarle a los demás, porque eso es anormal. Lo anormal es decir, va a pasar, porque todos pasamos por ahí. ¿En qué momento te fuiste apagando? ¿En qué momento esa pasión por Dios se ha acabado? ¿Sabes cuándo este hombre reaccionó? Cuando se encontraba en ese lugar de tormento. Señor, tengo 5 hermanos. ¿Cuál fue la respuesta? Esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Dice el verso 30, el verso 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es por eso que el hecho de decir, esas reuniones milagreras, de que va a haber un milagro y se van a convertir, Jesús fue el primero que hizo milagros y no se le convirtieron. Eso es una falacia, llegar a pensar que van a ver un milagro y se van a convertir. Yo me acuerdo que una persona me dijo, no, ¿viste ese Guillermo Maldonado? Ese está poderoso, dice. ¿Viste cómo se levanta un paralítico? No, si yo veo que un hombre levanta a uno de ese paralítico, no, ese sí es. Fíjate, yo no sé si tomarlo y sacudirlo y darle unos zapes espirituales, ¿no? Porque ya hay la cachetada del Espíritu Santo. ¿Cuántos la han visto? ¿No? Y está una persona así, que están orando por él y el pastor le empieza a ver y le mete una cachetada así, ¡pah! Y suena fuerte. Dice, el Espíritu Santo me dijo que te diera esto. La cachetada del Espíritu Santo. Y yo vi al otro como que quería regresársela, ¿no? Pues estaba más grandote. Y como pues dijo, pues es el pastor o los engañan. Hermanos, es un engaño, una manipulación dentro de las iglesias. Que cuando llegan aquí y no hay esa manipulación y ese control, se sacan de onda. Así como que aquí ni me pela. No, sí te pelamos, pero nosotros dejamos que el Señor hable a tu corazón. Por eso le decimos, padre, no codes al hijo, esposa, no codes al esposo. Deja que el Espíritu Santo ministre a su corazón. Porque a lo mejor el esposo está así, ay, sí es cierto, la estoy regando. Y tú ya la codiaste. Entonces ya lo desconcentraste de que el Señor le esté hablando que es un cabezón. O somos, ¿no es cierto? Deja que el Espíritu Santo hable cada corazón. Entonces, vuelvo y repito. Aquí este hombre, estando ahí en el lugar ya de tormento, ¿qué dijo? Se acordó que tenía 5 hermanos. Pero ¿qué les parece si analizamos un poco de su vida? Esta historia que el Señor nos relata como la vida del rico y de Lázaro, de ambos, de alguna forma, antes de entrar a ella, quiero ponerlos un poco en contexto, en el sentido de qué era lo que los judíos creían en ese entonces. Miren, los judíos llegaban a pensar que cuando una persona llevaba una vida próspera, era señal de la bendición de Dios. Era señal de que tenían el favor de Dios. Era señal de que su vida se conformaba con Dios. Tanto es así que lo podemos ver en la historia de Job. Cuando Job le vino esa sarna, le vino toda esa situación, perdió a sus hijos, sus propiedades, y lo único que le dejó fue su aguijón en la carne, que fue la mujer. Que lo digo en el buen sentido, porque fíjate, la Biblia dice que las mujeres deben de ser ayudas idóneas, pero hay algunas que se empersignan en ser ayudas erróneas. Hablan mal del esposo.
Llegan hasta los oídos, hablan mal del esposo, no cubren la desnudez del esposo o la desnudez literalmente o metafóricamente hablando de la esposa. Si este es un chismoso, si esta es una chismosa, no, si este es un baquetón, no hace nada, ¿no? Oiga, hermanas, la ropa sucia se lava en casa. Si tienes algo, díselo al Señor. Uno dice, pastor, pero ¿quién le puede decir a mi esposo si lo que usted dice tampoco le hace caso? Dios. ¿Por qué? Porque la mano de Dios es más pesada que la de cualquier hombre. El asunto es que estás empersinada en que tú lo quieres cambiar. Y lo único que lo has hecho es lo has cambiado de sapo a rana. Pero no lo has cambiado. Dios solo puede cambiar el corazón de ese varón, el corazón de esa mujer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que Dios te manda hacer. Guarda silencio. Dice Pedro que por su testimonio ganen a los que no son cristianos. Sea una mujer virtuosa, verdaderamente una ayuda idónea, no errónea. Y esta mujer de Job fue una mujer con ayuda errónea, como Lot. Vámonos. ¿Y qué dijo la mujer? Lot, vamos a dejar aquí todo por lo que hemos trabajado, por lo que nos hemos desvelado, por lo que hemos luchado. Y vámonos, ¿no? Y ahí va, bueno, y voltea. ¿Por qué? Porque el corazón todavía seguía arraigado. ¿Y qué pasó? Se convirtió, el juicio vino sobre de ella. Y así estaba esta mujer. Oye, ve a Lot que está ahí, Señor, tú diste, tú quitaste. Y la mujer todavía llega y le dice, ¿estás viendo que Dios ya te lo quitó? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo de esta mujer, no? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque ella sabía que al maldecir al Dios vivo, pues Dios no se iba a quedar así. Hay muchos que piensan que Dios está, sí, dime lo que quieras. Había un ateo que siempre que estaba en sus enseñanzas, al final siempre terminaba diciendo lo mismo. Dios, te doy 5 minutos, porque toda su enseñanza era en contra de la existencia de Dios. Y al final decía, Dios, te doy 5 minutos para que demuestres o mandes juicio a mi vida de todo lo que yo he dicho mal, si realmente tú existes. Y según él, como no le pasaba nada, la evidencia es que Dios no existía, porque Dios no hacía nada. Se levanta en una de esas reuniones un hombre piadoso y le dice, buen hombre, dice, ¿usted cree que 5 minutos le va a quitar la paciencia a Dios? Si él ha tenido paciencia con la humanidad desde la creación, hace más de 6,000 años ha tenido paciencia. En la segunda oportunidad que Dios nos ha dado, ¿usted cree que en 5 minutos? No. Pero así como ellos piensan que no, pues Dios no va a decir nada. No, si Dios va a responder, porque cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios. Miren, yo lo digo y todavía me quedo así como que, ¿cuántos te dicen, hey, fulanito, te llama el patrón a la oficina? No. Señor, estás así, ¿no? Y ya llegas, ¿no? Sí, patrón, dígame. Siéntese y está sentado y todo está así. Imagínate, oye, te llama Trudeau. Sí te bañas, te perfumas, te limpias los zapatos. Dices, no, ahorita voy a entrar con el presidente. Pero ¿te imaginas? En el reino de los cielos que el ángel diga, Pancho López, tu turno. Dice la Biblia que en Apocalipsis, que cuando iba a ser el juicio del trono, en Apocalipsis 20 dice que los cielos y la tierra huyeron. ¿Te imaginas? Eso nos pone en perspectiva, es figurado, ¿no? Pero nos comunica lo terrible de ese momento. Que te lleva el ángel y el ángel va así y tú ves que ya vienen los demás y vas hacia allá. Qué terrible escena. Pero la doctrina del infierno se ha menguado porque ya todo lo hemos trivializado. ¿Cómo lo hacemos? Pues, qué calor tan infernal está haciendo. No, fue un momento infernal en el que vivimos. O sea, ya perdió el peso de lo que es la doctrina del infierno. No, pero es que ahora el infierno lo usa para pues controlar a la gente y manipular y que vengan al Señor y que tengan miedo. Déjame decirte algo, si a eso no le temen, ¿a qué le van a temer entonces? Si al Señor no le temen, imagínate nada más qué terrible escena. Entonces los judíos pensaban, en el caso de Job, porque llegaron sus amigos y le dijeron, bueno, si tú hubieras sido justo, no te hubiera pasado eso. O sea, desde el Antiguo Testamento ya tenían esa idea.
¿Se acuerdan cuando encontraron a un niño que tenía un problema que de nacimiento? ¿Qué le decían los discípulos? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su papá? Todo lo relacionaban. Trágico, el diablo, pecado, eso. Por eso cuando decían, pastor, se están yendo, pues que se vayan. Para que aquí pues, menos cabritas, ¿no? Más ovejas. ¿Por qué? Porque asimilamos. Como hay necesidad, entonces Dios no está. ¿No han leído se va a correr otra vez la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis? Donde vemos que hay una iglesia que tenía todo en abundancia. Y el Señor le dice, tú lo tienes todo, pero eres una pobre, desprovista, mendiga. Y le empieza a decir la condición en la que estaba. Porque nosotros asumimos que lo externo es manifestación de lo interno. Y no siempre es así. Ellos decían, como te va bien, tienes la bendición de Dios. Y por el contrario, también asumían que en toda desgracia era porque Dios no estaba con ellos. La señal de juicio sobre ellos vino, así como Job, de que eran rechazados por Dios. Si así fuera, hermanos, el primero en ser rechazado por Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él se le fueron todos sus discípulos. Todos. Entonces, vean, nosotros no podemos relacionar de esa manera. Al contrario, puede ser un engaño. No, pues como todo está bien, es porque Dios me está bendiciendo. Por eso las iglesias que de alguna manera se han desviado doctrinalmente, ellos ponen sus ojos en los frutos. En los frutos que ven sus ojos. Fíjate, me río porque ¿cómo definen fruto? Como me decían la semana pasada, es que a ustedes necesitan ser más espirituales. ¿Más espirituales? ¿A qué te refieres? Sí, porque yo le decía, mira, tú tienes que definir a qué te refieres ser más espiritual, porque ese es subjetivo. Si para ti ser espiritual significa revolcarte, ladrar como perro, tener ataques de epilepsia espirituales, tener una corriente eléctrica, girar como trompo, pues eso no es espiritual. Porque la iglesia más espiritual en la Biblia pudiéramos deducir que es la iglesia de los Corintios. Y era la iglesia más carnal. Pleitos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, pecados horribles. Esa iglesia tenía los dones, estaban dotados por dones de Dios. Y era la iglesia el que le causó más problemas a Pablo. Entonces, para ti, ¿qué es espiritual? Entonces, una de las cosas que vemos es que si nosotros analizamos y deducimos que eso es tener el favor de Dios, entonces Vicente Fernández tuvo el gran favor de Dios. Luis Miguel tiene el gran favor de Dios. Están pesudos, hermanos. El que estuvo ahorita en la cárcel, el Chapo está en la revista Forbes. Imagínate nada más, eso sí tienen el favor de Dios porque nos ganan. No monetariamente, ellos han hecho iglesias. ¿Qué iglesia hemos hecho? Si ni a la iglesia vienes. ¿Qué iglesia vas a hacer? No, hermanos, no nos confundamos. Miren, por ejemplo, lo que dice Lucas 13. No van a apedrear ahorita que me va. El otro día, compartiendo con unos hermanos, les decía que terminé mi predicación y me bajé. Y me dice un hermano, si tienes algo conmigo, dímelo. Si es personal, dímelo a mí, no andes ahí publicándolo a la gente, dice. Pero de verdad estaba bien enojado. Yo dije, me va a pegar. Pero dije, no, hermano, no me han dicho nada de ti ni nada. Yo solamente estoy enseñando. Entonces, pues es igual, nada más estoy enseñando. Bien, hermanos, dice ahí Lucas, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, los galileos, que relata la historia, fueron tomados por Pilato y los degollaron. Y la sangre la mezclaron con el sacrificio de ellos. Entonces ellos asumían que como les había pasado algo tan trágico, pues era porque estaban mal con Dios. Y el Señor les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. O sea que si te va bien en la vida, no creas que soy el conce de Dios. Ándale pues. ¿O no será que el Señor te ha tirado al abandono? ¿Por qué? Porque tú no disciplinas al vecino de enfrente, ¿no es cierto? Si el vecino de enfrente, tú pues no eres su papá. ¿No será que Dios no es tu papá? Porque te deja hacer lo que tú quieres. Porque así el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. Y están viviendo como se les da su regalada gana. Y el Señor les dijo a los fariseos, ustedes creen que son hijos de Dios, pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. O sea que todo hijo refleja la imagen de su padre. Y cuando nosotros nos salimos, el Señor nos disciplina. El Señor nos habla, nos redarguye porque somos sus hijos. No nos sentimos mal, esa culpa que a veces cargamos. No, pues es que yo no soy salvo. Sí, yo ya perdí la esperanza de que el Señor tenga misericordia de mí. Sí, ¿por qué? O sea, no de que ya no tenga esperanza de ti, misericordia de ti. Sí tiene misericordia, porque esa culpa que llegamos a sentir no la siente la gente de afuera. Oye, por ejemplo, hoy domingo se levanta la gente y dice, oye, qué padre fin de semana, ¿va? Viernes me metí con Juanita, sábado con Lupita, oye, al final me agarré un after, tres, este fin, me fue re bien. ¿Qué culpa sienten? Pero nada más nosotros empezamos, híjole Señor, otra vez. O sea, te miras al espejo y ves esa mancha y dices, y ves otra vez, es señal de que la conciencia y el Espíritu Santo te está redarguyendo, de que sabes que has ofendido a Dios, algo que ellos ya no tienen. Fíjate nada más. Entonces, una de las cosas que ellos pensaban es, pues como les vino tal tragedia, es porque están mal. Entonces, vean cómo pensaban la gente en ese entonces. Ahora, teniendo esto en mente, vamos ahora sí a introducirnos a la historia. Hasta ahorita es mi introducción. Ya viene la prédica, ¿eh? Es broma. Esta enseñanza la voy a dividir en dos. Esta es la primera enseñanza donde vamos a ver solamente la historia de estos dos hombres, quiénes eran, y la próxima semana vamos a ver ya el destino de ellos. Entonces vamos a analizar Lucas capítulo 16, verso 19. Vamos a ver rápidamente ya la vida de estos dos hombres, quiénes eran. Dice ahí Lucas 16, 19 lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Observen, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos, aquí tenemos a un hombre quien bajo la concepción judía sin duda tenía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque era rico. Recordemos que la historia va a cobrar sentido si entendemos la manera de pensar de ellos. Porque la Biblia no fue escrita bajo nuestra cultura, fue escrita bajo la cultura judía, bajo sus costumbres, y ellos tenían esa idea. Entonces, para ellos, este hombre rico, pues tenía la bendición de Dios, tenía el favor de Dios sobre ellos. Esta persona, hermanos, no solo era rica, escúchenme bien, no solo era rica. Esta persona pertenecía a la clase de gente que de alguna manera se le usa el epíteto podrida en dinero. Podrida en dinero. Y con mucha razón. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de vivir día tras día en brillante esplendor, porque dice que cada día hacía banquete, vestido de púrpura y de lino fino. Entonces eso nos habla de una persona ostentosa. Un pavo real que le gustaba pavonearse, que quería que todos supieran que era rico. Era una persona que estaba enamorada de ella misma. Vean lo que dice el texto. Se vestía de púrpura. El hecho de vestirse en púrpura, las únicas personas que en ese entonces se vestían de púrpura eran los reyes. En Jueces 8:26, en una porción del versículo, dice, vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián.
O sea que este hombre no solamente era pudiente, era en extremo pudiente. Vestía como un rey. Pensemos, acordémonos que históricamente en los tiempos bíblicos o se era muy rico o se era muy pobre. Y este sí era muy pudiente. De tal manera que se vestía como rey, y el texto dice que usaba lino fino. Lino fino hace referencia a la ropa interior. El lino era exportado de Egipto, pero el lino era un tejido muy delicado y caro, que de alguna manera usaban en el antiguo Egipto y en el antiguo mundo, pero no todos traían lino fino. Entonces vean dos características: se vestía de púrpura y traía lino fino. O sea, era muy exuberante. Este rico representa a todos aquellos que llevan una vida sin considerar que un día entregarán cuentas. Porque él dice que era rico, bueno, se vestía de púrpura, lino fino, y aparte cada día hacía banquete. O sea, de alguna manera vivía muy holgado su vida. O sea, sin considerar a Dios en sus caminos. Y no se había dado cuenta que había un día en el que Dios había establecido para ajustar cuentas con el ser humano. El día en que este hombre estará enfrente del Señor y que no va a poder ocultar nada. Saldrá a la luz los deseos de su corazón. Saldrá a la luz la verdadera condición en la que él estaba. Recordemos que bajo la perspectiva judía tenía el favor de Dios. Tenía todo lo que los judíos pudieran considerar como que ese sí es el consentido de Dios. Ese sí es hijo de Abraham. Fíjate, ¿por qué? No de este, no. Del terreno. Ese sí era hijo de Abraham. O sea, porque acuérdense que Abraham era el más grande judío de la historia. Abraham, o sea, imagínate, estamos hablando de un hombre que dentro de la cultura judía, pues ha sido, de hecho es el padre de los judíos, ¿no? Pero vean cómo el texto dice que añade, cada día hacía banquete con esplendidez. Ahora esto nos indica que tenía la misma actitud que tuvo la generación de Noé. ¿Qué actitud tenía? Comían y bebían sin darse cuenta de la inminente calamidad que un día les iba a venir. Él estaba quitado de la pena y este hombre básicamente era un megalómano. ¿Qué significa megalómano? Alude a la manía de alguna manera vinculada a la grandeza. Este hombre megalómano tenía una autoestima excesiva y se sentía omnipotente. ¿Por qué? Porque tenía todo para hacer y para deshacer. Era el señor de su pequeño mundo. Estaba centrado en él mismo. ¿No les ha pasado ese tipo de personas que buscan la pleitesía nada más? Y si no es el centro de la reunión, no está conforme. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a ser el centro. Megalómano. ¿Habrá megalómanos dentro de la iglesia cristiana? ¿Habrá hombres megalómanos dentro de la familia de cada uno de nosotros? ¿Habrá mujeres? ¿Habrá hombres? Sí los hay. ¿Por qué? Porque si estás en una reunión y no eres el centro, ya te sentiste. O buscas cualquier situación para ser el centro. Hermanos, esta enseñanza no es que me haya equivocado en el sentido de decir, oye, pues nosotros ya somos cristianos, el infierno para los que no son cristianos. Pero, ¿qué nos hace pensar? De alguna manera de que el hecho de venir aquí a la iglesia implica que tenemos el favor de Dios. ¿Qué nos hace pensar? Yo escuché una enseñanza de un pastor hace años en mi juventud que decía, estaba hablando a los hombres, ¿no? Y en esa enseñanza él reconoció y dijo, ¿saben? Por muchos años prediqué y enseñé lo que no era una realidad en mi vida. Y así puedes pasar. Muchos de nosotros como cristianos podemos decir y hablar algo que no es una realidad en nosotros. Por eso Richard Baxter en su libro El Pastor Reformado, él decía que muchos predicadores están hablando de una condenación sin darse cuenta que están hablando de su propia condenación. ¿Dónde estamos parados? Porque la lección que nos deja la torre de Siloé y lo que ya leímos ahí en Lucas es que todos vamos a morir. La situación es cuándo y cómo. Si yo te dijera, porque nadie piensa en eso, como estamos jóvenes, tenemos un futuro por delante, no pensamos como este hombre que los días
no los tienen en su mano, sino están en la decisión de Dios. Yo te quiero preguntar, si hoy partieras, tú como cristiano, tú, ¿estarías listo para entregar cuentas con el Señor? Muchos decían, Señor, ven, como aquel video que me mandaron, el canto, el corito cristiano, Señor, ven. Y una mujer dice, sí, pero no ahora, dice. No ahora, ¿por qué? Porque sabemos cómo andamos. Y estas enseñanzas nos llevan precisamente a reflexionar nuestros caminos, a mirar. Oye, estos sí son pecadores, sí, pero yo digo que no, dijo Jesús, sino más bien, si no te arrepientes, los vas a ir a acompañar tú también. Nosotros necesitamos poner nuestros pies en tierra. ¿Somos cristianos? Ahora, con esto no estoy hablando de, es que no llevo una vida perfecta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de conocer la voluntad de nuestro Señor y empezar a vivir esa voluntad de nuestras vidas. Una persona como el rico así es aquella que piensa que es muy diferente y demanda aplausos, pleitesía. De alguna manera se cree diferente a los demás porque tiene una posición más elevada. Déjenme decirles algo, hermanos. También esto es relativo. Hablando, quiero hacer un paréntesis porque también quiero ser justo en ese sentido. Porque muchos pudieran decir, el orgulloso es el que tiene. No siempre. Porque aún el que no tiene es más orgulloso que el que tiene. Fíjate. Porque el orgullo no está en base a lo que tengamos, está en base a la actitud del corazón. Porque muchos dicen, bueno, este sí tiene y este no tiene por cómo visten. La cosa no está en cómo vestimos. La humildad no está limitada en cómo vives ni en cómo vistes. Se refiere a la actitud que tenemos en nuestro corazón. Y este hombre rico sí tenía mucho, pero aparte sí era orgulloso. Porque la actitud que él tenía es, bueno, como tengo, entonces tengo la bendición de Dios. Y la segunda parte de la enseñanza que vamos a la próxima semana, nos vamos a dar cuenta que no tenía la bendición de Dios. Vean lo que dice el verso 24 de Lucas 16. Este hombre, de alguna manera, tenía una idea, pues su manera de hablar nos delataba cómo estaba su corazón. Vean lo que dice el verso 24. Hablando del hombre rico, hablando de que una vez ya él murió y despertó en el Seol, pero dice ahí el verso 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Este hombre rico pide que se le envíe a Lázaro, como si él fuera su empleado. Él llegó a pensar que todavía en la otra vida, él tenía autoridad sobre Lázaro. Él miró a Lázaro en la otra vida, ya estando en ese lugar de tormento, como lo veía en la vida real, un simple mendigo. Tanto es así que estando todavía en ese lugar de sufrimiento, se atreve a decirle a Abraham, pues ¿quién es Lázaro? Mándamelo para que me lo traiga. ¿No te das cuenta dónde estás sufriendo? Y todavía sigues mirando a Lázaro como tu achichincle, como si tú vieras toda melagómano ahí arriba y en otra, pues no. Hermanos, esta es la posición del hombre rico. Esta historia del hombre rico y Lázaro nos representa a dos tipos de personas que se encuentran en la humanidad. Aquella persona que de alguna manera piensa que todo lo puede sin Dios y la otra persona que reconoce que no puede nada sin Dios. Entonces, una de las cosas que vemos es que él pide a Lázaro. Esto nos debe de hacer pensar, ¿cuál es la vida que estamos llevando? ¿Qué clase de vida estás buscando? Muchos buscan su seguridad aquí en la tierra y no se dan cuenta que en ellos no está la autoridad de ver cuántos años más añadirle a su vida, pensando que tienen el control hasta cuándo van a morir. Se creen los amos de su propia vida, como si ellos decidieran el día de su muerte. El rico representa aquel que va quitado de la pena en la vida secular sin considerar a Dios en sus caminos. Pero también la historia nos presenta a otro hombre, que es Lázaro, y lo encontramos en el verso 29 de Lucas 16. Lucas 20 dice así. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Miren, un cuadro totalmente opuesto al rico.
Dice que aún ansiaba saciarse de las migajas. En aquel entonces, cuando comían, habían lo que conocemos migaja normal de pan y se limpiaban la mano con eso. Agarraban la migaja, se limpiaban las manos y lo tiraban. Aún de eso, Lázaro quería saciarse. Fíjate nada más. Pero la mentalidad judía, este estado de Lázaro era resultado del pecado, como ya hemos visto. Para ellos, no, Lázaro es porque está en pecado. Nació así por causa del pecado de su familia o su maldición generacional o X cosa. Entonces ahí por eso está Lázaro así. Lo que implicaría que el destino de ambos no tendría que ser como el que sabemos que fue. O sea, ¿a qué me refiero? Que bajo la mentalidad judía, Lázaro debiera de haber estado en el Hades y el rico en el seno de Abraham. Pero esta historia nos muestra que muchos que están aquí y se han olvidado de Dios, en el día de su muerte se les va a invertir la balanza. ¿Por qué? Porque se creyeron poderosos. Se creyeron que ellos lo podían todo. ¿Cuántos políticos no viven así, con esa actitud? Se consideran reyes, visten de púrpura, de lino fino, hacen gran esplendez de comida diariamente, porque era diario lo que hacía de comer. ¿Te imaginas? Y cuando llega el día de su muerte, oh sorpresa. Dice el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjate qué impacto para los judíos cuando escucharon la historia, porque les chocó. Ellos dijeron, ¿cómo Jesús? O sea, ¿cómo es posible que el que tiene la bendición de Dios despierte en el Hades? Y el que está en pecado por su condición en la que está, despierte y esté en el seno de Abraham. ¿Cómo es posible? ¿Les chocó? Recordemos que esta historia no fue directamente nosotros audiencia principal. La audiencia principal fueron los judíos. Y lo que el Señor le quería decir es, ¿tú te crees fariseo y crees que tienes el cielo ganado? Porque llevas una vida moral y aceptable. Déjame decirte algo, el día de mañana morirás. Y no sabes ni el cómo ni el dónde. ¿Estás preparado para eso? Porque el rico, todos los días. Y en uno de esos días, le tocó colgar los tenis. Y cuando se dio cuenta, no estaba preparado. No estaba preparado. Porque incluso no tuvo el tiempo para decirle a sus hermanos. Porque él sí conocía a Abraham. ¿Sabes cómo conocía a Abraham y conocía de la ley? Porque él pudo reconocer a Abraham. Una persona que es indiferente ante la religión y ante las cosas de Dios, tú le preguntas, ¿sabes quién es Pablo? No, no sé quién es Pablo. Oye, ¿sabéis quién es Pedro? No. Pero una persona que dice, Abraham, o sea, entendía la historia de dónde venía. Entendía su religión judía. Entonces él no ignoraba. Él dijo, Abraham, ten misericordia. Y así hay. Esa misma historia se repite en la actualidad. Muchos que entendiendo hacia el destino eterno, hacia dónde va la humanidad, siguen como aquellos grandes ilustres, ¿no?, de este tiempo, Marilyn Monroe, esos grandes artistas que han vivido, como decíamos en unas enseñanzas anteriores, se suben en el transatlántico, en el Titanic, pensando que iban a llegar y a disfrutar su destino sin darse cuenta que su tiempo se había terminado. Y así estaba este rico, sin darse cuenta que al morir, dice el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos lo que Abraham y Lázaro, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Aniquilacionismo? No, pero es que esto se refiere a otra historia, es algo figurado. Bueno, ya establecimos que entonces es peor, porque algo que apunta a una figura, lo que apunta hacia esa figura, lo que nos da a entender es que la realidad es todavía superior a la figura que nos está mostrando. En el caso de Jesús, como les explicaba la vez pasada, el cabrito apuntaba hacia la persona de Cristo. O sea, la realidad supera la figura. Y en este momento, lo que el Señor está indicando es que estas personas que de alguna manera viven confiados, el día de mañana van a vivir en un tormento eterno. ¿Por qué? Porque vivieron toda su vida separados de Dios. Nadie que viva aquí en la tierra separado de Dios espere vivir con Dios en la eternidad.
Porque no se puede gozar aquí haciendo lo que tú quieras y gozar en el cielo con el Señor. No se puede. O morimos a los placeres de aquí y vivimos para Dios, o morimos a nosotros mismos y vivimos para Dios, o vivimos para nosotros y somos atormentados en la otra vida. Esa es la historia. Eso es lo que se vive en esta historia que el Señor está planteando. Solo hay dos clases de personas en el mundo: los que se identifican con el rico y los que se identifican con Lázaro. ¿Quién era el rico? El rico era autónomo. La palabra autónomo viene de una palabra compuesta. Auto que implica uno mismo, y nomos, que significa ley. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona autónoma es una persona que es ley para él misma, ¿no? Y esto se ve muchas veces en la juventud. El papá o la mamá le dice: oye, hijo, no hagas eso. No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ley para él mismo. El Señor nos dice: oye, no por ese camino. Bueno, sí escuché, pero voy por acá. Vive para él mismo. Es ley para él mismo. El rico es el que vive una vida sin considerar el consejo de Dios. Es el necio, el que vive para este mundo, el megalómano. El que, confiando en la misericordia de Dios, desperdicia cada día su porción de misericordia para cada día, hasta que el darse cuenta, al levantar los ojos, se encuentra en un lugar de tormento y de agonía. Pero también en la historia que cuenta el Señor podemos ver la historia de Lázaro. El nombre Lázaro significa ayudado por Dios. Lázaro representa a todos los que reconocen su pobreza espiritual. Todos aquellos que de alguna manera miran su condición y reconocen que si Dios no hace nada a favor de ellos, están perdidos. Aquellos que no ponen su esperanza en lo que ellos pueden hacer o tener, sino en lo que Dios puede hacer a favor de ellos. Aquellos que reconocemos que la salvación no es por tus méritos. Aquellos que reconocemos que estamos quebrados en bancarrota espiritual y que si Dios no entra, ese médico, y sana nuestro corazón, no tenemos esperanza. Eso es lo que representan estos dos hombres. Lázaro representa aquel que de alguna manera depende de lo que Dios haga por él. Y el rico, aquel que depende de lo que él ha hecho por él mismo. La religión y la obra de Dios. La religión, lo que yo pueda hacer para acercarme a Dios, y el cristianismo, lo que Cristo hizo para poder llegar a Dios. Lázaro es la personificación de las bienaventuranzas. Vayamos rápidamente y ya para ir hacia el final, Mateo 5, verso 3. Repito, Lázaro es la personificación de las bienaventuranzas. Mateo 5, 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre aquí se refiere a un mendigo, pero peor que un mendigo. Nosotros vemos en la calle personas que están en una esquina estirando la mano, pero aquí la palabra pobre implica desprovisto de todo. O sea, el pobre de los más pobres. Una persona totalmente desamparada como Lázaro. Cuando el Señor dice bienaventurados los pobres, no se refiere al pobre literal, se refiere al pobre en espíritu, aquel que reconoce su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es una persona que puede entrar al reino de los cielos? Sino aquel que reconoce que si Dios no hace nada a su favor, que si Dios no estira su mano y sana esas heridas, esa pobreza, no puede entrar. Pero estás viviendo tu vida tan rápido que crees que tú puedes por tus propios medios. El mundo llama a la juventud: no, tengo 30, 36 años. No, las mujeres quieren ser como Shakira, algunas, bueno, ya pasó de moda, las Kardashian, pensando que la vida está ahí, ¿no? Los hombres tratando de ser, bueno, en ese entonces Brad Pitt, ¿no? En aquel entonces, ¿quién era John Travolta? O sea, gente que de alguna manera el ícono son lo que Hollywood nos da. Y ya no es Cristo. Las mujeres ya no quieren ser como Cristo. Los hombres ya no quieren ser como Cristo. La verdadera masculinidad y feminidad solamente se halla cuando nos asemejamos a Cristo realmente. Pero el mundo nos ha metido otro prototipo de ídolos que de alguna forma todos queremos ser como ellos. Si el vecino trae tal cosa, yo lo quiero. ¿No les ha pasado? Yo lo he escuchado. Hasta entre los mismos hermanos carnales.
Que si la hermana agarra carro nuevo, ya quiere también su carro nuevo. Que si la hermana se compró una casa, a lo mejor no tiene la posibilidad para la casa, pero está con el hígado atravesado. ¿Por qué ella no? ¿Hasta dónde se manifiesta la pecaminosidad de nosotros? Entonces, Lázaro es aquella persona que ejemplifica las bienaventuranzas, porque él era un pobre espiritual. Dice la bienaventuranza en el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Aquí llorar no significa también al que, lloré porque perdí mi esposa o perdí mi novia o por una desgracia, no. Si en la primera bienaventuranza se refiere a bienaventurados los pobres, o sea, los que miran su pobreza espiritual, los que lloran son aquellos que al mirar su pobreza viene un contristamiento y viene ese dolor por haber ofendido a Dios. Como cuando de un momento dado nos arrepentimos la primera vez, en el sentido de que nacemos de nuevo, que hay un dolor profundo, ¿no es cierto? Y llora, Señor, he vivido toda mi vida desperdiciándola. He hecho lo que yo he querido y no te he considerado, y hay un dolor y viene ese llorar por la vida que hemos llevado. Entonces eso es lo que ejemplifica Lázaro. Una persona pobre en espíritu, un mendigo que lloraba por la condición en la que se encontraba de una manera metafórica. Y en tercer lugar vemos que en la bienaventuranza, en el verso 6 dice, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un manso se refiere a una persona que tiene bajo control su vida. ¿Han visto esos cuando vas con una persona y ves que tiene un Rottweiler, ¿no? O un Pitbull, y tú, oye, muerde? No, es manso. O sea, no quiere decir que ese perro perdió la fuerza ni la agresividad, sino está bajo control. Como los caballos salvajes son domados para poderlos de alguna manera manipular. O sea, una fuerza bajo control. Lo opuesto al rico. El rico parecía un caballo destrompado, donde llevaba su vida a 100 kilómetros por hora, iba relinchando, iba recorriendo todo el mundo, importándole nada. Era ley para él mismo. Pero cuando Lázaro y cualquiera ser humano viene a apelar a la misericordia y reconoce su bancarrota espiritual y llora por su estado espiritual, es aquella persona que ahora pone a disposición todo lo que él era. Y pasa a ser un potro salvaje a un potro bajo el control de Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. Lo que no era el rico y lo que sí era Lázaro. Una transformación, un reconocimiento. Y no solamente eso, sino que él sigue teniendo, como todos nosotros, podemos tener la capacidad de hacer lo que hacíamos antes. Pero ahora tenemos bajo control todas esas pasiones por medio del Espíritu de Dios. Eso es lo que representaba Lázaro. En último lugar, en el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién eres tú? ¿El rico o Lázaro? Pastor, pero ¿cómo puedo ser el rico si vengo aquí a la iglesia? ¿Por qué no hacemos un análisis realmente de nuestro corazón? ¿Realmente vivimos bajo la ley moral de Dios? ¿Vivimos bajo la voluntad de Dios? ¿O somos ley para nosotros mismos? ¿Realmente estamos creciendo en nuestra vida espiritual? ¿Cómo va nuestra relación personal en casa, por ejemplo? Con Dios, ni siquiera con la familia, con Dios. ¿Cómo está tu relación? Andamos tan afanados con tantas ocupaciones que no nos damos cuenta que andamos caminando en la cuerda floja y que tú no sabes para qué lado vas a caer. Pero lo más seguro es que suceda como aquel de la parábola del sembrador, que al mirar todo alrededor, así como Eva miró el fruto, porque dice que ella, cuando la serpiente le dijo, no es cierto, serás como Dios, entonces volteó a mirar el fruto y cobró sentido. Surgió lo que es la atracción, la seducción. Y muchos cristianos ya están en esa situación. Hay un corazón seducido, pero no por Dios, sino seducido por el pecado. Seducido por esa casa que ya está ahí.
Y nada te quita de mente eso hasta que no tengas lo que tienes. Has sido seducido por la maldad. Así como en lo secular, muchas veces se estudia el homicida. Oye, pero ¿por qué mató a tal persona? Y hacen un estudio, ¿no? Y ven cómo el homicida primero empieza a planearlo. Llega tanto la planeación que él es seducido y atraído por lo que va a hacer. De tal manera que ya no lo puedes sacar de ese trance hasta que comete lo que ha planeado en su corazón. Fíjate nada más, y así hay muchos cristianos. El libro de Santiago dice que muchos han caído porque de sus concupiscencias han sido seducidos. ¿Tu corazón está seducido? ¿No será que todavía hay tiempo para acudir a la misericordia de Dios? ¿Eres el rico o eres Lázaro? Es mejor ser Lázaro. Es mejor reconocer, Señor, perdóname. Mismo si estamos equivocados de que el infierno no existe. Les voy a decir mismo. ¿Por qué? Porque tenemos más ventaja el creer que existe a que no exista. ¿No es cierto? Porque si existe, ¿qué amolada se van a llevar los que creyeron que no existe? Como dijo Calvino, desperdiciaron cada día su porción de misericordia hasta que al darse cuenta se encontraron en condenación. Porque vivieron confiados. Porque mismo si fuera el aniquilacionismo como tal, vivamos y comamos, hermanos. Disfrutemos nuestra vida. Si al final simplemente vamos a dejar de existir, es lo que muchos desean. Muchos enfermos, muchos idosos. No, ya quiero dejar de existir, ya quiero perder ya mi vida que salir de este mundo. Encuentran una solución, una salida a su situación. Pero la Biblia no dice eso. Cierren sus ojos ahí donde están. En esta mañana, así con tus ojos cerrados, probablemente estás luchando en tu corazón con esta serie de enseñanzas. O probablemente has venido a este lugar y has reflexionado en tu caminar, en tu manera de vivir, en la condición en la que te encuentras. Así con tus ojos cerrados, medita en tus caminos. ¿Cómo estás? Si hoy fuera el día en el que el Señor nos llamara a rendición de cuentas, ¿estarías listo? ¿Estarías lista? ¿Has llevado tu vida muy a la ligera como el rico, vestido de púrpura, de lino fino, haciendo gran banquete cada día, pensando que el favor de Dios está en tu vida, pensando que has sido tan moral que no le haces daño a nadie? Así era el rico. Esa misma actitud de su corazón fue la que lo condenó. Porque pensó que era por sus méritos que iba a entrar al seno de Abraham. Pero Lázaro reconoció la condición en la que estaba, ayudado por Dios, que si Dios no hacía algo a su favor, no tenía esperanza. Él reconoció su pecado, él lloró su pecado y él entregó su pecado, porque fue manso. Entregó su rebelión, entregó su negligencia y al final recibió consolación, recibió justicia, fue saciado de la justicia que buscaba. Porque la justicia no es el hecho de esperar que le fuera bien como al rico, sino justicia se refiere a esa justicia que solo Dios puede dar, a la posición en la que Dios busca que cada uno de nosotros tengamos para entrar al reino de los cielos.
Y esa justicia solo viene a través de Cristo, a través del arrepentimiento. Muchos esperan que después de muertos apelar a la misericordia de Dios, pero no pueden apelar a lo que ya no hay derecho, porque esa segunda oportunidad se ha llevado a cabo en el huerto del Edén hasta la fecha de ahora. La segunda oportunidad que muchos apelan después de la muerte no se dan cuenta que es aquí en vida. ¿No quisieras en esta mañana tomar esa oportunidad? Apelar a la misericordia. Pastor, soy joven, déjame vivir mi vida. Déjame continuar con mi vida desordenada. ¿No te das cuenta que así mismo pensaba el rico? Disfrutaba la vida, disfrutar su juventud, su adolescencia, disfrutar todos los placeres de esta vida, aun cuando no son pecaminosos en sí mismos. Hay cosas que no son pecaminosas, pero que distraen el corazón del creyente. ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con Dios? Señor, en esta mañana venimos delante de ti como Lázaro. Somos mendigos espiritualmente hablando, Señor. Y así como Lázaro significa ayudado por Dios, reconocemos que si tú no nos ayudas, Señor, somos los más dignos de conmiseración en esta vida. Reconocemos, Señor, nuestra pobreza espiritual, nuestra condición, que hemos pecado delante de ti, que te hemos ofendido con nuestra manera de vivir. Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Limpia nuestro corazón, limpia, Señor, nuestros pensamientos, nuestras vestiduras. Si hay alguien en esta mañana que llega a pensar que Dios lo ha desechado, Dios no te ha desechado. Ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón por tus pecados. Si hay alguien que está pensando entre dos caminos, entregarle tu vida a Dios y estás luchando con esa idea, no pierdas el tiempo. Hazlo ahora. Entrégale tu vida al Señor. Dile junto conmigo: Señor, te entrego mi vida. Me arrepiento de toda la vida que he llevado desordenada delante de ti. Perdóname. Limpia mi corazón, Señor. Limpia mi mente, mi vida, mis vestiduras. Señor, hazme tu hijo, tu hija. Límpiame de mi maldad, Señor. Límpiame de mi maldad. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Soy un Lázaro, soy una Lázara, Señor, que solo depende de lo que tú puedas hacer a favor de mí. Te entrego mi vida, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero